para la obra del ministerio. Mire, el Señor quiere una iglesia de ministerios. Que usted que recibe esta doctrina de Cristo y la puede entender, usted se convierta en ese instrumento de esparcimiento de la doctrina de Cristo. Que usted le comparta a sus amigos que Cristo no es el mismo Padre, que Él tiene Dios y Padre, como dice la Biblia. Que Él subió a su Padre, que Él es el Hijo de Dios, que no es un segundo Dios, porque Él dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Usted necesita ser un embajador de esto. Aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y el versículo 12 dice, el mismo 12 dice, para perfeccionarlo, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el Señor quiere edificar un cuerpo con la mente de Cristo, con la sabiduría y sobre todo con la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es que Cristo es el Hijo de Dios y que el Padre es el único Dios verdadero. Un solo versículo te lo dice todo. San Juan 17:3. Está clarísimo. Entonces, el versículo 13 dice en el mensaje del apóstol Pablo para los últimos tiempos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Oiga, esta doctrina que predicamos en estos últimos tiempos, pero que es la doctrina que predicaron los apóstoles, que había sido sepultada por siglos de fábula modalista desde el año 180 después de Cristo, y desde antes ya venía, pero luego oficialmente se conoce allí en la historia, que aparece la doctrina esa del Padre hecho hombre, Jesús el mismo Padre encarnado. Mire, esa doctrina es una fábula, pero luego apareció la otra fábula, la del politeísmo religioso, trinitario. Esas fábulas habían tapado, habían sepultado la doctrina de Cristo. Pero como estamos en los tiempos finales, en la recta final de los últimos tiempos, entonces el Señor está próximo en venir y no va a llevarse al cielo gente ignorante. Él va a llevar gente que esté bien preparada, bien dispuesta, que esté en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor ha pasado por alto mucho tiempo de ignorancia del cristianismo, pero llegó el momento de la venida de Él y no va a llevar al cielo gente ignorante. No les va a dar el grado de la vida eterna a gente que ni siquiera sabe quién es el Padre o quién es el Hijo, o si es una Trinidad o un Dios transforme, un Dios modalista. Estimado hermano, es tiempo de que nosotros reaccionemos entonces, porque el propósito en el mensaje del apóstol es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, esta doctrina que estamos predicando es la doctrina de la unidad de la fe. Ya tenemos pastores que eran trinitarios, pastores que eran unicitarios, gente que era unicitaria, ya ha salido de ese unicitarismo o de ese modalismo, de ese trinitarismo o de ese dualismo. Mire, ¿por qué? Porque sencillamente el Señor está próximo a venir y Él dice que Él quiere perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, por más que usted ha escuchado hablar de Jesús, hay gente, la inmensa mayoría de los cristianos no conocen realmente, aquí dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque es que San Pablo sabe que mucho cristiano no tiene el conocimiento del Hijo de Dios. Y por eso algunos dicen, mi único Dios verdadero es Jesucristo. Hermano, eso es idolatría, eso es paganismo. Eso es cambiar la gloria, la imagen del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Cristo mismo dijo que Él era el Hijo de hombre, porque a través de su madre heredó la carne y la sangre de los patriarcas. Entonces significa que está claro en la palabra. Está claro en la palabra. La iglesia tiene que salir de eso, porque tiene que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cuál es ese Hijo de Dios? Dice aquí, a un varón perfecto. Cristo Jesús es ese varón perfecto, pero no ese Dios perfecto, el varón perfecto. Por eso fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no es un Dios perfecto, es un varón perfecto. Mire, así es que hay que conocer a Cristo,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, nuestro conocimiento tiene que dar la talla de realmente quién es ese Hijo de Dios. Un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es lo que Él es y nada más, sin quitarle ni ponerle, sin añadirle ni quitarle a lo que es Cristo. Cristo le fue revelado a Pedro cómo era el asunto. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, punto. Eso es todo, ese es Cristo. El Hijo de Dios no es un simple hombre. No, Señor. Hijo porque fue engendrado por el Padre. Y hombre porque heredó de su madre la carne y la sangre. Entonces, hermano, ahí tenemos claro en la palabra del Señor. Es lo que necesita la iglesia, es el mensaje del apóstol San Pablo para los últimos tiempos. Entonces, clarísimo lo que el apóstol nos dice, que tenemos que llegar a ese conocimiento, pero también a esa unidad de la fe. O sea, que cada uno no esté creyendo en lo que le parece, sino unificarnos en torno a la doctrina de Cristo. Esta es la doctrina de Cristo, no hay otra. Por eso esta doctrina está teniendo eco en el mundo y por eso las fábulas no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque sencillamente con la palabra no se puede. La Biblia dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y la verdad es que hay que creer en Cristo como dice la Escritura. Y usted no debe seguir creyendo como da a entender la Escritura. Ese es el error de las fábulas. Un pedacito por aquí, otro por allá, un poquito de por aquí. Que por aquí da a entender que es el mismo Padre, que por aquí da a entender que es el mismo, que es el Dios Hijo. Y se la pasan en esa confrontación ellos. Pero la doctrina de Cristo no es esa, ni una ni la otra, ni Trinidad ni unicidad. Ambas son paganismo romano o paganismo imperial, religioso. Estamos en el tiempo de que nos acudamos de eso. Dice el apóstol en el versículo 14 en su mensaje para los últimos tiempos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Óigame eso. El mensaje del apóstol San Pablo para los últimos tiempos es a que sigamos la verdad en amor. Porque hay gente que sigue la verdad, pero sin el amor a la verdad. Hemos tenido gente que ha llegado con nosotros, ha entendido la doctrina, se han sentido contentos, pero no han recibido con esta verdad junto con ella el amor de la verdad. Entonces las fábulas se lo llevan porque allá hay mucha gente, porque allá son mis amables, porque allá están mis padres, porque allá están mis amigos. Entonces vuelven a la fábula. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, lo que dice el apóstol es en su mensaje para los últimos tiempos, para esta recta final aquí, en Efesios 4, versículo 14, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Pero ¿sabe una cosa? Alguien me dijo no hace mucho, mi Dios es Jesucristo. Y le dije, entonces usted tiene un Dios sin cabeza, porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza de todo varón, de todo hombre de Dios, pero que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, si para usted, estimado modalista, Cristo es Dios y su único Dios, como dicen ustedes, pues entonces estás con un Dios sin cabeza, porque Dios es la cabeza de Cristo. ¿Está claro en la palabra del Señor? Entonces necesitamos, aquí dice, seguir la verdad en amor para que crezcamos en todo. Hay muchas iglesias que han crecido en mucho, en número, son multitudes, en templos, son catedrales, en institutos para adoctrinar más a su gente y que no lo saquen de sus fábulas. En finanzas, son empresas poderosas, han crecido en mucho, pero no en todo. No han crecido, sino que han decrecido en la doctrina, en el conocimiento del Hijo de Dios, en ese varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de lo que realmente es Cristo, el Hijo de Dios. Está claro entonces, el mensaje del apóstol San Pablo es a seguir esta verdad en amor. Y sigue diciendo el apóstol en el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir formándose, para ir creciendo en amor. Eso es lo que el Señor quiere, que los que tenemos amor a la verdad nos convirtamos en esas coyunturas, en esos lazos, para que otros que tienen amor a la verdad, pero que están en error, puedan salir de su error, puedan llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, al verdadero Cristo y no al Cristo de la fábula que les enseñaron. Luego entonces, ya para terminar, tenemos aquí, finalizando, una conclusión, y es en Colosenses capítulo 3 versículo 17 de Colosenses. Dice, Colosenses 3, 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire, este versículo dice como conclusión todo lo que necesitamos: que todo lo hagamos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted ore al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ore al Padre, no al Hijo, porque si usted ora al Hijo, está diosificando al Hijo. Y aquí dice, todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Hasta para darle gracias al Padre hay que darle gracias en el nombre del Señor Jesús, dando a Dios gracias por medio de Él. O sea, Cristo es el mediador. Si usted dice que Cristo es el mismo Padre, usted está sin mediador. Le está pasando lo de los judíos. No tienen mediador entre ellos y Hashem, el Padre. Y el unicitario está sin mediador porque Cristo es el mismo Padre. Entonces no tienen mediador. No tienen quien interceda por ellos ante el Padre. Y lo que es peor, están negando la existencia del verdadero, del real Hijo de Dios, el nacido de mujer, nacido bajo la ley, el mismo que dijo el Padre: yo seré a Él por Padre, Él me será a mí por Hijo. Entonces estamos en tiempo de abrir los ojos. Miren, no hay excusas para no oír el mensaje del Señor para los últimos tiempos. Termino con esto. La estrategia del diablo para que usted no escuche el mensaje de parte del Padre eterno, a través de Cristo Jesús y a través de San Pablo. Mire, el mensaje no lo escuchan muchos, primero, porque no lo quieren oír, porque no tienen amor de la verdad, tienen amor de la fábula que aprendieron, no quieren salir de ahí. Dan la vida por su fábula, porque están entregados, dice la Biblia, se entregarán unos a otros. Ellos están entregados a la unicidad o entregados a la Trinidad, y no les importa más que eso. Pero usted que está viendo este video, y si llegó hasta aquí, hasta este punto, debe ser porque le interesa realmente la verdad, porque tiene amor de la verdad. Entonces, no haga lo que ellos hacen. Lo primero que usan ellos como estrategia es atacar al mensajero. Eso es lo que hace el diablo cuando no quiere recibir el mensaje de parte de Dios. Eso lo hacía Israel cuando llegaban los profetas. Eso hicieron cuando llegó Cristo Jesús, lo mataron. Con los apóstoles los mataron. Y eso hacen la demás gente después de ellos, en el cristianismo inclusive. Han habido persecuciones entre cristianos. Una iglesia poderosa que tenía predominio mandando matar a los protestantes. Eso ha pasado, pero también las iglesias cristianas hay, como dice la Biblia, se aborrecerán unos a otros. Entonces en el cristianismo hay aborrecimiento, y la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida, es un asesino. Es igual que asesinar. Por eso es que el pecado no es solamente el hecho, la práctica del mismo. Por eso decimos que hacer, porque dice la Biblia, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre. Y hay unos que dicen, no, pero es que eso lo hacen son los religiosos que hacen las imágenes esas de yeso o de lo que sea. Nosotros no hacemos imágenes. Eso no es para nosotros. No crea eso. Porque el pecado de la idolatría no es la imagen como tal. Eso viene desde el corazón.
Cuando usted aborrece a alguien, ya es un asesino. Cuando usted mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando usted hace del Padre incorruptible imagen de hombre porque dice se hizo hombre, usted es un idólatra. Así no haya hecho una imagen de Jesús, una escultura de él. Ese es paganismo. Eso es malo, es totalmente antibíblico. Eso es cambiar la gloria del Dios incorruptible en imagen de semejanza de hombre. Entonces no hay excusa. Pero ¿qué hacen estas gentes? Atacar al mensajero. Atacaron a Cristo, atacaron a los apóstoles, atacaron a los profetas. Y ahora entonces, si alguien se levanta a decir las cosas como son, entonces hay que atacar, hay que decir, hay que sabotear, hay que hacer lo que sea. Hermano, ¿de qué te sirve matar el mensajero si el mensaje no lo puedes matar? La palabra estará ahí. La verdad no se puede matar por más que mates al mensajero. La palabra permanecerá. Y eso es lo que ha pasado con el evangelio de Cristo. No lo han podido exterminar. Con las fábulas, con las mentiras, taparon, pero ahí quedó la semilla. Mucha gente cuando Roma hizo la primera Biblia, dice la historia que un grupo de cristianos no aceptaron esa Biblia. ¿Por qué? Porque ellos conocían los manuscritos. Eso fue todavía en los primeros siglos del cristianismo. Y entonces saben que esa Biblia romana, de donde luego las iglesias protestantes solamente le quitaron los libros deuterocanónicos, pero todo lo otro lo dejaron como está. Textos adulterados, paganizados, acomodados. Mucha es palabra del Señor lo que hay ahí, pero también hay paganismo, también hay mentira. Versículos cambiados por una frase, por una palabra que les quitaron o les pusieron. Hermano, el diablo es mentiroso y padre de mentira. Por eso usted tiene que tener amor de la verdad y no se ponga a mirar el mensajero o atacar el mensajero. Algunos hermanos nuestros, consiervos, pastores de esta doctrina en otros lugares me han dicho, no, me atacan los vecinos, las iglesias vecinas. Yo le digo, pero somos bienaventurados, porque eso hicieron con los apóstoles. Los persiguieron, los mataron. A nosotros que nos difamen o que nos digan herejes, eso es lo menos que puede sufrir un cristiano. La palabra hereje significa opción, viene de una raíz griega que significa opción. Nosotros somos una opción. Entonces, si nos dicen herejes, no hay problema, porque somos la opción de la verdad frente a las fábulas. Entonces, les invito en el nombre de Jesús a dejar ese amor a las tinieblas, porque dice la Biblia, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Te invito a amar la luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Y nos dice, yo te he puesto para que abran los ojos de los ciegos, para que liberes de las cárceles a los presos, para que saques de cárceles, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Repito, hay iglesias muchas que son casas de prisión, casas de tinieblas. Los tienen presos en faulas de doctrinas, en tinieblas, solo entretenidos con el confort, la comodidad, el entretenimiento, el ruido, pero que no es realmente una presencia de Dios real que esté por ahí. Por eso el Señor dice a la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Estimado cristiano, el Señor está a la puerta de tus oídos, ahí en tus oídos, ahí llamando a que lo dejes entrar al verdadero Cristo, al Cristo de la Biblia, al Hijo de Dios, al nacido de mujer, nacido bajo la ley. Déjalo entrar, que no hay un Hijo eterno, eso es inventado por la Trinidad pagana. Pero tampoco creas que ese Padre vino y se hizo hombre, porque el Padre lo que hizo fue engendrar. Vino sí, pero a engendrar un Hijo. Y a través de ese Hijo nos salvó, pero a ese Hijo hay que honrarlo y hay que creerle que Él tiene vida en sí mismo, que no era un traje humano o un Padre transformado en Hijo, actuando como hijo, fingiendo, mintiendo, cuando la Biblia dice que el Padre ama la verdad en lo íntimo. Él no vino aquí a engañar a la gente fingiendo que oraba solo por dar ejemplo. Eso no es cierto, porque en Dios no hay engaño, y la Biblia dice que en Cristo tampoco. Dice que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él no iba a engañar a los cristianos de esa época y dejar eso escrito de que Él se iba a orar en las noches solamente por dar un ejemplo, por fingir que oraba. No, Señor. Eso no es cierto, eso es mentira del diablo. El que sí es mentiroso y padre de mentira y se disfraza es Satanás. Dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de justicia, como ángel de luz. O sea, imita a Cristo. Cristo es la luz. Entonces
Entonces el diablo se disfraza, mete a las iglesias, se ha metido cristos falsos. Y no hablo de yeso, hablo de doctrinas, de cristos que no son el Cristo de la Biblia. Entonces con esto termino en el nombre del Señor Jesús. Espero que ustedes compartan este mensaje, que el Señor les bendiga. Yo sé que será de mucha bendición para muchas personas. Bendiciones para todos, amados.